El día de mi cumpleaños, mi familia me sorprendió con una reunión. Apenas llegué al restaurante, la esposa de mi hijo soltó: «Esta será tu última cena antes de ir al asilo». Yo, con serenidad, le contesté: «Y esta será tu última comida bajo un techo propio». Al día siguiente me alegraría haber dicho esas palabras. «Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad me lees. Así sabré hasta dónde llega mi historia. Mi nombre es Ana Luisa. Tengo 65 años y jamás pensé que el día de mi cumpleaños se transformaría en el instante más humillante de mi vida, pero también en el inicio de un cambio definitivo. Era un viernes por la noche cuando llegué al Bella Vista, un restaurante elegante del centro donde habíamos celebrado tantas ocasiones. Esa mañana mi hijo Jason, de 40 años, me había llamado con esa voz amable que solo usaba cuando quería algo. «Mamá, vamos a celebrar tu cumpleaños en grande. Te mereces algo especial». Debí sospechar. Hacía tiempo que Jason no era atento conmigo, al menos desde que Kiara entró a su vida. Aún así, la parte de mí que todavía confiaba en los seres queridos quiso creer que tal vez las cosas estaban mejorando. Esa tarde, decidí arreglarme con todo el cuidado del mundo. Abrí mi armario y elegí mi vestido azul marino favorito, el mismo que había usado en tantas ocasiones importantes y que siempre me recordaba a Roberto. Él solía mirarme con ternura y decirme que con ese vestido me veía elegante, segura, casi imponente. Solo por ese recuerdo ya valía la pena ponérmelo. Luego pasé un buen rato frente al espejo. Me maquillé con paciencia, resaltando mis facciones sin exagerar, buscando verme sobria pero distinguida. Alisando mis canas plateadas, que con los años se habían convertido en un símbolo de mi historia, me descubrí sonriendo un poco. No tenía por qué esconderlas, eran parte de mí. Finalmente, abrí mi cajita de terciopelo y tomé los aretes de perlas que Roberto me regaló en nuestro 20º aniversario. Cada vez que los usaba sentía que llevaba un pedacito de él conmigo. Quería verme bien, no por vanidad, sino porque aún en medio de las dudas y las tensiones, deseaba que mi familia me viera de pie, digna y con la misma fortaleza que siempre había intentado transmitir. Cuando llegué al restaurante, mis ojos encontraron de inmediato a Jason y a Kiara, instalados en una mesa junto a la ventana. La luz tenue del lugar iluminaba sus rostros de manera distinta. Jason parecía inquieto, jugando sin cesar con la servilleta entre sus dedos, como si buscara en ese gesto la calma que no encontraba en su interior. Evitaba mirarme, y eso me dolió, más de lo que quise admitir. Su silencio corporal hablaba demasiado fuerte. En cambio, Kiara irradiaba una seguridad que resultaba casi ofensiva. Vestía un llamativo vestido rojo que atraía las miradas de toda la sala, y en sus labios se dibujaba esa sonrisa amplia que, con los años, había aprendido a leer con cuidado. No era una sonrisa cálida ni sincera, sino una máscara perfectamente ensayada, pulida para encantar a quienes no la conocían. Pero yo sí la conocía. Había visto cómo, tras ese gesto aparentemente amable, se escondían comentarios cortantes, manipulaciones sutiles y una ambición que poco a poco había ido desplazando a mi hijo de mí. En ese instante, la escena quedó grabada en mi mente. Mi hijo nervioso, ausente, y su esposa radiante, segura de su dominio. «¡Feliz cumpleaños, Ana Luisa!», exclamó Kiara con una voz exageradamente alta, tan dulce que resultaba empalagosa. Se levantó de su silla y me abrazó con un gesto que, más que cariño, transmitía pura falsedad. Sentí sus brazos rodearme, pero no había calor humano en ese contacto, solo un intento de demostrar frente a los demás una cercanía que en mí me sentí, realidad no existía. Jason, más discreto, se levantó a su vez, me besó la mejilla y murmuró con una sonrisa tímida: «¡Feliz cumpleaños, mamá!». Agradecí el gesto, aunque lo noté distante, como si cada palabra le pesara.
Nos acomodamos en la mesa y pedimos la cena. Por un instante, el ambiente pareció recuperar cierta normalidad. Hablamos de temas triviales, el clima cambiante de la ciudad, el trabajo de Jason, los proyectos de decoración que Kiara decía tener en mente para la casa. Me limité a asentir, escuchando cómo ella describía los colores de las cortinas, los muebles que quería cambiar, los detalles que planeaba modificar en lo que ella llamaba su hogar. Lo que no sabían, y lo que yo guardaba en silencio, era que esa misma casa donde vivían cómodamente, esa que presumían como suya, había estado bajo mi respaldo económico durante años. Yo era quien, en la sombra, había evitado que la perdieran, y sin embargo, ellos hablaban de ella como si fuese un logro propio, sin dar crédito a la verdad. Mientras los escuchaba, el contraste entre la banalidad de la charla y la tensión que se ocultaba detrás se hacía cada vez más evidente. Después de que nos sirvieron el plato principal, Kiara decidió que había llegado el momento de hablar. Con movimientos calculados, tomó la servilleta, se limpió los labios con delicadeza y luego me miró fijamente. Jason y yo hemos estado conversando, dijo con una calma ensayada, y creemos que ya es momento de tener una charla importante, contigo. La forma en que lo expresó me puso inmediatamente en alerta. Ese Jason y yo sonó como una declaración de alianza, como si fueran un frente unido en mi contra. Era una frase simple, pero cargada de intención. Me estaba dejando claro que ya no hablaba con mi hijo en singular, sino con una pareja que se movía como una sola fuerza. Lo que más me inquietó fue la chispa que vi en sus ojos, un brillo extraño, casi cruel, como si disfrutara anticipadamente de lo que estaba por decir. Era una luz de triunfo, de malicia contenida, disfrazada bajo un tono amable. La escuché sin interrumpirla, aunque una parte de mí ya sabía a dónde quería llegar. Tenía la intuición clara de que sus palabras escondían un plan que llevaba tiempo gestándose. Respiré hondo, me enderecé en mi silla y pregunté con calma, aunque con la voz cargada de sospecha, ¿de qué se trata lo que quieren hablar? Kiara lanzó una mirada a Jason, como pidiéndole permiso para continuar. Él asintió con un gesto nervioso, claramente incómodo, como si se obligara a respaldar lo que estaban a punto de decir. En ese instante, comprendí que la conversación había sido ensayada, cada palabra planeada de antemano. Creemos que ya no es seguro para ti vivir sola, comenzó Kiara con voz firme, aunque envuelta en un falso tono de preocupación. Has tenido algunos olvidos últimamente. Esa palabra, olvidos, me golpeó con fuerza. ¿Olvidos? ¿Qué olvidos? Mi mente estaba tan clara como siempre. Administraba mis finanzas sin problemas, cocinaba, mantenía la casa limpia y todavía devoraba 3 libros a la semana. No había señal alguna de deterioro, pero decidí callar. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar con esa farsa. Encontramos el lugar perfecto para ti, prosiguió Kiara, como si me estuviera haciendo un favor. Su tono cambió. Dejó atrás la máscara de dulzura y adoptó uno condescendiente, cargado de superioridad. Se llama Los Jardines del Atardecer. Es un centro precioso, con compañía las 24 horas, atención médica permanente, actividades para mantenerte ocupada. Un asilo, susurré con voz baja pero firme, cortando su discurso. Jason intervino enseguida, como si intentara suavizar el golpe. No, mamá, no lo veas así. Es un hogar de cuidados asistidos. Por fin había encontrado el valor de hablar, pero sus palabras no eran suyas. Eran el eco de Kiara. Solo queremos lo mejor para ti, agregó con un dejo de culpabilidad en la voz. Mientras los escuchaba, sentí que mis manos se cerraban en puños debajo de la mesa. Clavé mis ojos en Jason.
Frente a mí no veía solo al hombre de 40 años que estaba sentado, sino al niño que yo había criado sola desde que su padre murió hacía una década. Recordé al pequeño que corría a mis brazos cada vez que una pesadilla lo despertaba en la madrugada, al que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, al que alguna vez me confesó con inocencia que quería casarse conmigo cuando fuera grande porque yo era, según él, la mujer más bonita del mundo. Todo ese amor y dedicación que puse en él parecían haberse borrado en un instante. Fue entonces cuando Kiara, con un aire triunfal, añadió sin titubeos: «Ya hemos hecho todos los arreglos, el lunes puedes mudarte. Nosotros nos encargaremos de empacar tus cosas». Sus palabras fueron como un golpe seco. Ya no era una sugerencia disfrazada de preocupación. Era una decisión tomada, ejecutada a mis espaldas, sin consultarme. Ni siquiera se detuvo a preguntar lo que yo quería o sentía. En su voz no había compasión, solo determinación y cierto regocijo. La seguridad con la que hablaba me confirmó que llevaba tiempo planeando esta traición. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Pero no fue tristeza lo que sentí, sino una claridad absoluta, como si un velo hubiera caído de mis ojos. Todo lo vi con una nitidez dolorosa. Los años de manipulación silenciosa, la manera en que Kiara había ido alejando poco a poco a Jason de mi lado, las veces en que convenientemente olvidaban invitarme a cenas familiares, esas conversaciones que se cortaban de golpe cuando yo entraba en la sala. Era como si de pronto todo encajara en un mismo rompecabezas que hasta ese momento me había negado a armar. Respiré hondo, sosteniendo la calma en mi voz. «Así que esta es mi última cena como mujer libre», dije con serenidad. Kiara me miró con una sonrisa de satisfacción, convencida de que había ganado. «No lo veas así, Ana Luisa», respondió con fingida dulzura. «Piénsalo como el inicio de una nueva etapa». Tomé la copa de vino entre mis manos. Le di un sorbo lento, saboreando el líquido como si quisiera alargar ese momento. Luego la apoyé suavemente sobre la mesa y fijé mis ojos directamente en los de Kiara. «Tienes razón, querida», dije, pausadamente. «Esta es mi última cena contigo». Hice una pausa intencional, disfrutando de cómo su sonrisa comenzaba a desmoronarse. «Y también es tu última cena con una casa donde vivir». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar todo el restaurante. Jason me miraba desconcertado, sin comprender. Kiara, en cambio, empalideció de inmediato, como si mis palabras hubieran derrumbado la seguridad que hasta hacía unos segundos ostentaba. Jason pestañeó varias veces, como si intentara descifrar mis palabras, perdido en una confusión que lo dejaba inmóvil. Kiara, en cambio, se tornó pálida de golpe, y esa seguridad que tanto había presumido se desmoronó en un instante. Su voz, antes firme y controlada, ahora titubeaba. ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, incapaz de ocultar la inseguridad que la invadía. Fue entonces cuando sonreí. No la sonrisa tensa y educada que había sostenido toda la noche, sino una sonrisa genuina, liberadora, nacida de la certeza de que había recuperado el control. «Mañana lo sabrás», respondí con tranquilidad, sin dar más explicaciones. Me levanté con calma, recogí mi bolso y coloqué sobre la mesa el dinero suficiente para cubrir toda la cuenta, incluso dejando de más, para que nadie pudiera decir que había salido huyendo. Sin mirar atrás, caminé hacia la salida. Mientras me alejaba, pude escuchar la voz aguda de Kiara regañando a Jason con dureza, su tono cargado de reproches, pero sus palabras se fueron apagando con cada paso que daba hacia la puerta. El aire frío de la noche me recibió como un respiro de libertad, mientras dejaba atrás no solo el restaurante, sino también la humillación con la que habían intentado marcar mi cumpleaños. Esa noche,
Ya en mi sala, rodeada de fotografías, recuerdos y objetos que contaban la historia de toda una vida, me dejé caer en el sillón y reflexioné sobre lo ocurrido. Había soportado el ataque más humillante de mi propia familia en el día de 1900, en mi cumpleaños, pero también había recuperado algo que había olvidado: mi voz. Después de unos minutos, tomé el teléfono con manos firmes y marqué un número que conocía de memoria, aunque rara vez lo usaba. «Señor Martínez», dije, cuando escuché al otro lado la voz de mi abogado de confianza. «Soy Ana Luisa Herrera. Necesito que mañana temprano nos reunamos. Es hora de que mi familia conozca la verdad sobre mis propiedades». Colgué sin dar espacio a dudas y me serví una copa de vino. El silencio de la casa me envolvió, pero esta vez no me pesaba. Me sentía extrañamente ligera, como si por fin hubiera dado el primer paso hacia una nueva etapa. Esa misma noche, me prometí que Kiara y Jason descubrirían la verdadera magnitud de mi vida, que la mujer a la que querían encerrar en un asilo no era una anciana confundida ni dependiente, sino la legítima dueña de la casa donde vivían, y de mucho más de lo que jamás habían imaginado. El sábado amaneció despejado y frío, de esos días en los que el aire parece anunciar que algo importante está por suceder. Como de costumbre, me levanté temprano, preparé café y me senté en la mesa del comedor con todos los documentos que había guardado celosamente durante años. Era momento de poner en orden mi estrategia. Mientras muchos pensaban que yo vivía solo de mi pensión como viuda jubilada, la realidad era muy distinta. Roberto y yo habíamos sido más cuidadosos y astutos de lo que cualquiera sospechaba. Durante décadas habíamos invertido en bienes raíces, comprando propiedades en silencio y administrándolas con prudencia. Así había construido, poco a poco, un patrimonio que me aseguraba tranquilidad y que mantuve en secreto para protegerme de la codicia de algunos. La casa donde Jason y Kiara vivían cómodamente era solo la punta del iceberg, el inicio de algo mucho más grande. Mientras acomodaba las escrituras, las copias de contratos y los recibos, sentí que me preparaba para una batalla que ya no podía postergar. Ese día sería el comienzo de la verdad, y yo estaba lista para enfrentarla. A las 9 en punto, tal como era su costumbre, llegó el señor Eduardo Martínez. Puntualidad era una de sus virtudes, y no me sorprendió verlo entrar con su maletín en mano y ese gesto serio que siempre lo caracterizaba. Había sido nuestro abogado familiar durante más de 20 años, un hombre reservado, confiable, que comprendía mejor que nadie el valor del silencio y la discreción. «Buenos días, Ana Luisa», me saludó al dejar su maletín sobre la mesa del comedor. «Supongo que ha llegado el momento de actuar». Le serví una taza de café caliente mientras asentía con calma. «Así es, Eduardo. Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Durante años habíamos hablado de esta posibilidad, diseñando escenarios para proteger lo que era mío, previendo lo que podía suceder si la manipulación de Kiara seguía avanzando. Él había sido testigo directo de cómo mi nuera alejaba poco a poco a Jason de mí y me había preparado legalmente para distintos desenlaces. Ahora, después de la humillación en el restaurante, ya no había dudas. «¿Está completamente segura de dar este paso?», me preguntó con voz grave, aunque ambos sabíamos que la respuesta era evidente. Respiré hondo, mirándolo a los ojos. «Después de lo que pasó anoche, no tengo alternativa». Entonces le relaté todo: la cena, el supuesto asilo, la frialdad con la que habían planeado deshacerse de mí como si fuera un estorbo. Eduardo me escuchó en silencio, tomando ocasionalmente sorbos de café y asintiendo en señal de comprensión. Cuando terminé, guardó unos segundos de silencio y luego declaró: «Muy bien, entonces empezaremos con la notificación de desalojo». Las palabras de Eduardo me hicieron
sentir una mezcla de alivio y tristeza. Como usted es la verdadera propietaria de la casa en Maple Street, prosiguió con firmeza. Tiene todo el derecho legal de solicitar el desalojo inmediato. La mención de aquella dirección removió recuerdos. Jason y Kiara llevaban 5 años viviendo allí, convencidos de que la casa les pertenecía. Lo que ignoraban era que, cuando cayeron en problemas financieros 3 años atrás, yo había pagado en silencio la hipoteca para evitar que la perdieran. El banco transfirió la escritura a mi nombre, pero nunca les conté nada. Para ellos la casa era suya, para la ley era mía. ¿Cuánto tiempo tendrán para desalojar?, pregunté con voz serena. 30 días es lo establecido por la ley, explicó Eduardo, aunque podríamos reducirlo a 1 semana si presentamos un contrato de arrendamiento con una cláusula especial que justifique la terminación inmediata, por falta de respeto o amenazas hacia la propietaria. Lo miré con sorpresa. ¿Qué contrato de arrendamiento? Eduardo esbozó una ligera sonrisa, esa que mostraba cuando ya tenía todo previsto. El que firmaremos ahora mismo, fechado hace 3 años. Está listo para usarse en caso de que se llegara a este punto. Mientras tomaba la pluma y estampaba mi firma en los documentos, no pude evitar que los recuerdos me invadieran. Pensé en la primera vez que Jason me presentó a Kiara, hacía ya 8 años. Al principio ella se mostraba encantadora, incluso solía decirme, «Tu mamá es increíble. Espero que podamos ser muy cercanas». Yo quise creerle, pero ese espejismo de bondad pronto se transformó en críticas disfrazadas de bromas, en insinuaciones de que Jason dependía demasiado de mí, en comentarios condescendientes que poco a poco lo alejaron de mi lado. Y allí estaba, yo firmando papeles que pondrían un punto final a todo ese proceso de manipulación. Eduardo revisó los papeles, los guardó en su maletín y me miró con seriedad. «Listo. El lunes por la mañana se entregará oficialmente la notificación de desalojo», anunció con precisión. Luego, casi como si hubiera estado esperando el momento adecuado, añadió, «También he preparado cartas para el banco, cancelando todas las transferencias automáticas que usted ha estado haciendo a nombre de Jason y Kiara». Lo observé sorprendida. «¿Las transferencias?», asintió. «Sí, Ana Luisa. Durante los últimos años usted ha estado cubriendo gran parte de sus gastos sin que ellos lo supieran. El auto de Kiara, las vacaciones que disfrutaron el año pasado, incluso algunos de los muebles caros que ella presumía en la casa, todo salió de su bolsillo». Sentí una punzada en el pecho, mezcla de dolor y decepción. Había querido pensar que aquellas comodidades eran fruto del esfuerzo de Jason y Kiara, pero en realidad yo había estado sosteniendo su estilo de vida, sin recibir más que ingratitud a cambio. Además, continuó Eduardo, el lunes mismo se dará aviso a las compañías de servicios para cortar la electricidad, el agua, el gas y el internet. Todo está a su nombre, así que legalmente usted puede cancelarlo sin inconvenientes. Apoyé mis manos sobre la mesa, respirando profundamente. Una parte de mí aún se resistía a creer que todo esto estuviera ocurriendo con mi propio hijo, pero la determinación ya se había asentado en mi corazón. Habían cruzado una línea y no podía seguir manteniéndolos como si nada hubiera pasado. Por primera vez en años, sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Cuando Eduardo se marchó, me quedé sola en la cocina, con una segunda taza de café entre las manos. El silencio de la casa era profundo, interrumpido solo por el tic-tac del reloj colgado en la pared. Sabía que debía actuar con rapidez, porque Kiara era astuta y no tardaría en intentar manipular la situación a su favor. Tomé el teléfono y marqué el número de Jason. Contestó al tercer timbre, con una voz cargada de preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Anoche te fuiste muy rápido». Por un instante, su tono genuino casi me hizo vacilar. Era mi hijo,
El mismo niño que alguna vez lloró en mis brazos buscando consuelo. El adolescente que me pidió apoyo en cada etapa difícil. Una parte de mí quiso creer en esa preocupación, pero otra, más firme, me recordó lo que había ocurrido la noche anterior. Jason, necesito que vengas a casa. Solo tú. Tenemos que hablar de algo muy importante, y no puede esperar. Lo escuché dudar al otro lado de la línea. Pero Kiara y yo pensábamos salir a ver casas para ti cerca del asilo. Digo, cerca de los jardines del atardecer. Ahí estaba de nuevo la insistencia, la manera de actuar como si mi destino ya estuviera decidido, como si mi opinión no importara. No, Jason, esto no puede esperar. Ven ahora mismo. Pero escucha bien, si vienes con Kiara no abriré la puerta. Hubo un largo silencio, roto finalmente por un murmullo tembloroso. Mamá, me estás asustando. Debería, respondí sin titubear. Luego colgué antes de darle tiempo a reaccionar. Me quedé caminando por la casa mientras lo esperaba. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos. La marca en la pared donde Jason medía su estatura cada cumpleaños. La mancha en la alfombra por el jugo de uva que derramó a los 7 años. Las fotos enmarcadas de su graduación universitaria. Todo aquello me golpeaba con una pregunta dolorosa. ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su madre y empezó a verme como una carga? El timbre sonó 45 minutos después, puntual como un reloj. Caminé hacia la puerta con el corazón acelerado, aunque intentaba mantener la calma. Al abrir, lo encontré ahí, de pie, nervioso, con la incomodidad escrita en el rostro. «Hola, mamá», dijo con una voz que buscaba ser natural, pero que estaba teñida de incertidumbre. «Entra», respondí mientras me hacía a un lado para dejarlo pasar. Jason se sentó en el sofá, el mismo donde, de niño, habíamos visto cientos de películas de Disney juntos, riéndose y acurrucándose a mi lado. Yo elegí la silla de Roberto frente a él, como si aquella disposición marcara un campo de batalla silencioso. Tomé aire y comencé. «Jason, hay muchas cosas que no sabes sobre mí, sobre tu padre, sobre lo que en realidad hemos construido como familia». Él levantó una mano, intentando interrumpirme. «Mamá, si esto es por el dinero del asilo, ya te dije que Kiara y yo nos vamos a encargar. Tú no tienes que preocuparte». Lo corté en seco, mirándolo a los ojos. «Tu casa, Jason, la casa donde vives con Kiara. ¿Sabes realmente de quién es?», frunció el ceño confundido. «Es nuestra. Tenemos la hipoteca, mamá». Negué lentamente con la cabeza. «No, hijo, esa casa no es de ustedes». Abrí la carpeta que Eduardo había dejado y se la entregué. Observé cómo su mirada recorría las páginas, cómo su expresión cambiaba poco a poco. Primero incredulidad, luego sorpresa y finalmente un shock absoluto. Esto no puede ser verdad. Cuando estuvieron a punto de perder la casa, hace 3 años fui yo quien pagó toda la deuda. El banco transfirió la escritura a mi nombre. Han estado viviendo en mi propiedad durante todo este tiempo y nunca se los dije porque pensé que algún día entenderías lo que hice por ti. La palidez en su rostro me confirmó que por fin comprendía la magnitud de lo que estaba leyendo. Jason levantó la vista de los documentos, con el rostro desencajado. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó en un susurro, como si la voz apenas le alcanzara para formular la pregunta. Sentí un nudo en la garganta, pero hablé con firmeza. «Porque pensé que era mi hijo quien vivía allí. Creí que entenderías, tarde o temprano, que lo hice por amor, para protegerte. Pero anoche me di cuenta de que ya no tengo a ese hijo. En su lugar tengo a un extraño que prefiere encerrarme en un asilo antes que reconocer mi valor. Mamá, no es así. No es lo que piensas». Intentó justificarse, pero sus palabras sonaban huecas, frágiles. Me levanté y caminé hasta la ventana, dándole la espalda.
Dime, Jason, ¿cuándo fue la última vez que viniste a verme sin necesidad de pedirme dinero o favores? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? El silencio que se extendió después fue mi respuesta. Él no podía decir nada, porque lo sabía tan bien como yo. Me giré despacio y lo miré con una firmeza que nunca antes había usado contra él. El lunes recibirás una notificación oficial de desalojo. Tendrás una semana para encontrar otro lugar donde vivir. Jason se puso de pie de golpe con el rostro desencajado. Mamá, no puedes hacer esto. Somos familia. Lo observé en silencio por un instante y luego contesté con calma, casi con frialdad. Anoche, en ese restaurante, me dejaste muy claro que ya no soy tu familia. Ahora vas a conocer las consecuencias de esa decisión. El domingo por la mañana, me senté como siempre con mi taza de café y el periódico abierto frente a mí, intentando mantener mi rutina. Pero el teléfono no tardó en interrumpir esa calma. No reconocí el número en la pantalla, aunque aún así contesté. ¿Ana Luisa?, preguntó una voz áspera cargada de reproche. Soy Carmen, la hermana de Kiara. De inmediato supe a qué venía la llamada. Buenos días, Carmen, respondí con cortesía medida. No puedo creer lo que le estás haciendo a mi hermana. Y a tu propio hijo, escupió con indignación. Me acomodé en la silla, preparada para la embestida. Así que Kiara ya había iniciado su campaña. Lo esperaba, pero no dejaba de dolerme. ¿Te contó Kiara lo que pasó en la cena del viernes?, pregunté con calma. Me dijo que ustedes solo trataban de ayudarte, de encontrarte un lugar seguro, donde vivir, y que reaccionaste como una loca. Una loca. Claro, ese era el relato que Kiara iba a difundir. Tragué despacio antes de responder. ¿Te dijo también que me anunciaron que me internarían en un asilo sin siquiera pedirme mi opinión? Hubo un breve silencio, roto por la voz de Carmen, más condescendiente que firme. Ana Luisa, a tu edad es normal necesitar ayuda. Tengo 65 años, Carmen, no 95. Manejo mis finanzas, cocino, limpio, conduzco, leo. No hay nada en mi mente que esté fallando. Pero Kiara dice que últimamente olvidas cosas, que incluso a veces no reconoces a la gente. Me reí sin humor. Mentiras, todas mentiras. Dime, Carmen, ¿alguna vez has hablado conmigo directamente de esos supuestos problemas de memoria? No respondió enseguida. Bueno, no. Entonces, ¿no crees que si realmente existieran, alguien debería habérmelo dicho a mí primero antes de decidir mi futuro? Su silencio me dio toda la razón. Tras colgar con Carmen, el teléfono no dejó de sonar. Primero fue la madre de Kiara, luego un primo lejano de Jason al que apenas había visto un par de veces en mi vida, después una supuesta amiga íntima de mi nuera. Uno por uno repetían el mismo discurso, como si hubieran ensayado un guión. Que yo estaba perdiendo la razón, que era cruel con mi propia familia, que castigaba a quienes lo único que querían era cuidarme. Para el mediodía ya llevaba más de una docena de llamadas idénticas. Era evidente que Kiara había pasado todo el fin de semana tejiendo una red de mentiras, movilizando a conocidos y familiares para pintarme como una anciana senil y desequilibrada. Cada llamada era una puñalada más, no tanto por lo que decían, sino porque demostraban hasta dónde estaba dispuesta a llegar para destruir mi reputación. Yo escuchaba con paciencia, dejaba que terminaran sus acusaciones y respondía con calma, siempre con la misma pregunta que los dejaba sin palabras. ¿Alguno de ustedes me ha visto actuar de esa manera? ¿Alguno lo ha presenciado directamente? La respuesta siempre era la misma. Un silencio incómodo. Sabía que estaba enfrentando no solo a Kiara, sino a una campaña cuidadosamente orquestada para aislarme, para hacerme parecer incapaz. Y aunque me dolía, también me daba fuerza. Porque, si ella necesitaba tantas mentiras para sostener su versión, era porque la verdad estaba completamente de mi lado.
El timbre de la puerta sonó poco después, interrumpiendo mi reflexión. Me asomé por la ventana y vi estacionado un coche que no reconocía. Cuando abrí, me encontré con una mujer mayor que yo, impecablemente vestida, de porte serio y mirada inquisitiva. ¿Usted es Ana Luisa Herrera?, preguntó con voz firme. Sí, soy yo. Mucho gusto. Soy la doctora Patricia Vega, geriatra. Su nuera me contactó muy preocupada por su bienestar mental y me pidió que viniera a evaluarla. Sentí como si me hubieran abofeteado. Kiara había ido aún más lejos, traer a una doctora a mi propia casa sin mi consentimiento. No he solicitado ninguna evaluación, dije con un tono cortante, manteniendo la calma. La doctora me miró con gesto comprensivo, aunque su voz tenía un matiz condescendiente. Entiendo que pueda resultar confuso, señora Herrera, pero a veces las personas con deterioro cognitivo no se dan cuenta de que necesitan ayuda. Enderecé la espalda y la miré fijamente. Doctora Vega, le agradezco que haya venido, pero no voy a permitir que entre a mi casa sin una orden legal. Si mi nuera está tan preocupada por mi salud, que siga los canales adecuados. Se sorprendió por mi respuesta clara y firme, como si esperara encontrar a una anciana confundida. Su familia solo quiere lo mejor para usted, insistió. Mi familia, respondí con dureza, me anunció el viernes que planeaban internarme en un asilo sin preguntarme nada. Eso no es preocupación, doctora, eso es manipulación. La doctora bajó un poco la mirada, incómoda. Finalmente, se retiró sin insistir más. Cuando cerré la puerta, me quedé de pie un momento, temblando. No de miedo, sino de rabia. Kiara estaba dispuesta a todo, incluso a declararme incapaz, con tal de quedarse con lo que era mío. Apenas la doctora se marchó, marqué de inmediato el número de Eduardo. Mi voz aún temblaba, pero no de debilidad, sino de indignación. Ana Luisa, ¿qué sucede?, preguntó él al contestar. Le conté todo con detalle. Las llamadas de Minda Singh, familiares, la visita inesperada de la doctora, el modo en que Kiara estaba montando una campaña de difamación para hacerme parecer mentalmente inestable. Mientras hablaba, podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, pausada, pero cargada de gravedad. Esto es más serio de lo que pensaba, dijo finalmente. Si Kiara logra reunir suficientes testimonios, podría iniciar un proceso legal para declararla mentalmente incompetente, y de conseguirlo, tendría acceso a la administración de sus bienes. ¿Eso puede hacerlo?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Es difícil, pero no imposible, respondió con cautela. Sobre todo si logra convencer a Jason de que coopere con ella. Mi corazón se hundió. Mi propio hijo testificando en mi contra. La sola idea me desgarraba, pero en ese momento entendí que no podía subestimarla. ¿Qué puedo hacer entonces?, pregunté con urgencia. Necesitamos actuar más rápido de lo que planeamos, contestó Eduardo. Y lo más importante, debemos conseguir documentación médica que certifique su competencia mental. Eso neutralizará cualquier intento de Kiara de declararla incapaz. Ese mismo día, Eduardo organizó una cita de emergencia con el doctor Ramírez, mi médico de cabecera de toda la vida, y con un neuropsicólogo para una evaluación cognitiva completa. Mientras tanto, las llamadas seguían llegando, cada una repitiendo la misma historia que Kiara había sembrado. Pero ahora yo ya no sentía miedo, sentía la urgencia de demostrar con pruebas y con la verdad que seguía siendo dueña de mi vida. Las llamadas no cesaban, parientes lejanos que apenas veía en fiestas, antiguos vecinos, incluso colegas de la escuela donde enseñé antes de jubilarme. Todos repetían el mismo libreto. Ana Luisa está perdiendo la memoria, actúa de forma extraña, necesita ayuda, urgente.
Cada palabra era un eco de Kiara, como si hubiera sembrado cuidadosamente la misma mentira en distintos oídos para que la multiplicaran. La más dolorosa de todas fue la de mi hermana Teresa, que vive en otro estado. Apenas escuché su voz, supe que también había sido alcanzada por el veneno. «Ana, Jason me llamó», dijo preocupada. «Me contó que estás actuando raro, que los echaste de su casa sin razón». «¿Su casa?», respondí con amargura. «Claro, así te lo contó». «Ana, ¿de verdad es necesario ser tan drástica? Son tu familia», insistió ella con un tono entre súplica y reproche. «Teresa, ¿de verdad crees que yo perdería la razón de la noche a la mañana?», vaciló antes de contestar. «Bueno, no, pero ya sabes, la edad. Tengo 65, Teresa. La misma edad que tú». La interrumpí con firmeza. Eso la dejó en silencio unos segundos. Entonces suavicé la voz, porque a pesar de mi enojo seguía siendo mi hermana. «Escúchame, te voy a enviar documentos por correo electrónico. Quiero que veas con tus propios ojos la realidad antes de juzgarme». Esa misma noche preparé un paquete completo. Copias de escrituras, estados de cuenta, registros de los pagos que hice en secreto para Jason y Kiara, incluso grabaciones de audio de conversaciones recientes en las que Kiara dejaba ver su verdadera cara. No se lo envié solo a Teresa, sino también a varios familiares clave. Quería que vieran pruebas, que supieran quién decía la verdad, antes de que la mentira terminara por tragarse mi historia. El lunes amaneció incluso antes de lo que esperaba. A las 7 de la mañana sonó el teléfono. Era Jason, y su voz sonaba frenética. «Mamá, hay un hombre en nuestra puerta con papeles legales. Dice que tenemos que desalojar la casa». «Sí», respondí con serenidad, sin darle más rodeos. «¿Cómo pudiste hacer esto?», gritó. «¿Cómo llamaste a la policía como si fuéramos criminales?». «No llamé a la policía, Jason», corregí con firmeza. «Llamé a un alguacil para entregar una notificación legal de desalojo». «Hay una gran diferencia». Hubo un silencio, cargado de tensión. Luego él insistió. «Pero somos tu familia». Respiré hondo, sintiendo la herida abierta en cada palabra. «Anoche, tu esposa trajo a una doctora a mi casa sin mi consentimiento para declararme mentalmente incompetente. Eso también fue porque somos familia, ¿no?». Del otro lado de la línea, silencio absoluto. «Jason», continué, «tu esposa ha estado llamando a todos para convencerlos de que estoy loca. Está construyendo un caso para quitarme el control de mis propias decisiones. ¿Lo sabías?». Más silencio. «Mamá», dijo finalmente con voz apagada. «Kiara dice que solo quiere protegerte». «¿Protegerme de qué, Jason?». «De mí misma. Ella piensa que podrías lastimarte viviendo sola, que podrías ser víctima de estafadores». «Escúchate», lo interrumpí. «Estás repitiendo como un loro las palabras de tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un pensamiento propio sobre tu madre?». La línea quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. Finalmente, un susurro atravesó la línea. «No lo sé». «Esa es la respuesta más honesta que me has dado en años», respondí con amargura. Colgué y me quedé mirando por la ventana hacia el jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos. Me sentía más sola que nunca, pero al mismo tiempo más libre. Libre de fingir que Kiara me importaba, libre de caminar de puntillas alrededor de Jason, libre de sostener una relación que hacía tiempo se había roto. El teléfono volvió a sonar poco después, y esta vez era Eduardo. «Ana Luisa, tengo noticias», me dijo con voz grave. «Jason acaba de llamar a mi oficina. Quiere reunirse conmigo esta tarde». Me incorporé de inmediato. «¿Para qué?». No lo especificó, pero puedo imaginarlo. Lo más probable es que Kiara lo esté presionando para que impugne legalmente el desalojo. Sentí un escalofrío recorrerme, aunque mi voz se mantuvo firme. «¿Puede hacerlo? Puede intentarlo».
respondió, pero yo tengo preparadas algunas sorpresas para él si decide tomar ese camino. Me quedé en silencio, intrigada y expectante. ¿Qué tipo de sorpresas? Eduardo hizo una pausa. Prefiero no entrar en detalles por teléfono, pero digamos que, en mi revisión de las finanzas familiares, he descubierto cosas muy interesantes sobre los gastos de Kiara en los últimos años. Al colgar, me quedé sentada con el auricular aún en la mano, procesando cada palabra. Tenía la certeza de que la guerra apenas estaba comenzando. Kiara no se rendiría fácilmente y estaba dispuesta a usar a Jason como arma en su cruzada contra mí. Pero yo también tenía mis propias armas, y a diferencia de las suyas, las mías estaban cargadas de verdad y pruebas sólidas. Ese pensamiento, lejos de asustarme, me dio una fuerza renovada. Era hora de demostrar de una vez por todas que no era la anciana indefensa que ellos querían pintar, sino una mujer capaz de defender su dignidad hasta las últimas consecuencias. Aquella misma tarde, mientras aguardaba noticias sobre la reunión entre Eduardo y Jason, recibí una llamada inesperada. ¿La señora Ana Luisa Herrera?, preguntó una voz formal al otro lado de la línea. Sí, soy yo. Le habla el detective Morales de la policía local. Hemos recibido una denuncia que indica que usted podría estar en peligro. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de peligro? Según la llamada, usted ha estado actuando de manera errática y existe el temor de que pueda lastimarse a sí misma o incluso a otros. Sentí como la rabia me subía por la garganta. Kiara había dado otro paso, uno mucho más sucio y arriesgado. Estaba intentando que me arrestaran bajo la excusa de protegerme. Una hora después, el detective Morales llegó a mi casa. Era un hombre de mediana edad, de semblante serio, pero con ojos atentos y amables. Lo invité a pasar y le ofrecí una taza de café mientras recorría con la mirada cada rincón de mi sala, evaluando no solo mi entorno, sino también mi comportamiento. Debo serle sincero, señora Herrera, me dijo tras unos minutos de conversación. Después de hablar con usted por teléfono y verla ahora en persona, no encuentro ninguna evidencia de conducta errática o peligrosa. Porque no la hay, respondí con calma sosteniendo su mirada. Detective, estoy en medio de una disputa familiar muy fea. Mi nuera está usando todos los medios a su alcance para hacerme pasar por una anciana senil e incapaz. Le mostré documentación, las escrituras de mis propiedades, mis últimos chequeos médicos, incluso grabaciones de audio donde se escuchaba a Kiara hablando de mí con desprecio y manipulación. El detective revisó todo con detenimiento y finalmente asintió. Esto cambia por completo el panorama. Señora Herrera, debería considerar obtener una orden de restricción contra su nuera. Lo miré sorprendida. ¿Puedo hacer eso? Sí, si puede demostrar un patrón de acoso o amenazas. Y por lo que veo aquí, tiene un caso sólido. Cuando se marchó, me sentí agotada, como si hubiese librado una batalla. Pero también me invadió cierto alivio. Al menos alguien con autoridad veía la verdad. Aún así, sabía que Kiara no se detendría allí. Aquello era solo el inicio de su próxima jugada. Esa misma noche, mientras organizaba algunos documentos en mi estudio, descubrí algo que me heló la sangre. Abrí la caja donde guardaba papeles y objetos de valor, y de inmediato noté que faltaban cosas. Las joyas de mi madre, aquellas que guardaba en una pequeña bolsita de terciopelo, habían desaparecido. Revisé con desesperación y confirmé lo peor. También faltaba el collar de perlas que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario DOT. Con el corazón latiendo desbocado, seguí revisando. El broche de diamantes de mi abuela ya no estaba. Los aretes de esmeraldas que heredé de mi tía tampoco. Incluso mi reloj de oro de la graduación había desaparecido. Una sensación de traición me golpeó como un muro. Tomé el teléfono y, sin importar que fueran ya las 10 de la noche, marqué el número de Eduardo. Eduardo,
Alguien robó mis joyas. Las piezas más valiosas han desaparecido de mi caja. Fuerte, Dot. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. ¿Quién más tiene acceso a su casa, Ana Luisa? Tragué saliva. Solo Jason. Él conserva las llaves de emergencia desde que Roberto murió. Eduardo suspiró con gravedad. Voy a preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que revisó esas joyas? Me quedé pensando. Hace como 6 meses, para el aniversario de la muerte de Roberto. Y desde entonces, ¿cuántas veces ha venido Jason a su casa cuando usted no estaba? Mi estómago se hundió. Jason solía venir con frecuencia, siempre con la excusa de revisar que todo estuviera en orden, que las tuberías funcionaran, que no hubiera problemas eléctricos. Yo pensaba que era dulce de su parte, pero ahora comprendía lo ingenua que había sido. ¿Estás sugiriendo que Jason robó mis joyas? Pregunté con un hilo de voz. No afirmo nada todavía, dijo Eduardo con cautela. Lo que sí le propongo es que mañana vayamos a todas las casas de empeño de la ciudad con fotografías de esas piezas. Eso nos dirá la verdad. Colgué con el corazón destrozado. Esa noche no pegué un ojo, revolviéndome en la cama y enfrentando una idea insoportable. ¿Y si mi propio hijo había vendido las joyas que pertenecían a generaciones de mi familia? A las 7 de la mañana siguiente, Eduardo llegó puntual, acompañado de un investigador privado, el señor Mendoza. Habíamos preparado un sobre con fotografías de todas las joyas desaparecidas y una lista de las casas de empeño más conocidas de la ciudad. No tardamos mucho en salir a buscarlas, Dot. En la tercera tienda que visitamos, el dueño, un hombre robusto de mediana edad, reconoció de inmediato las piezas. Sí, claro que me acuerdo, dijo sin titubear al ver las fotos. Un hombre joven las trajo hace un par de meses. Decía que eran de su abuela, que había fallecido y que necesitaban dinero urgente. Dot, mi corazón se quebró en ese mismo instante. ¿Podría describir al hombre?, preguntó Mendoza con voz firme. Pelo castaño, unos 40 años, bien vestido, aunque parecía nervioso. Vino acompañado de una mujer rubia, muy arreglada. Dot no necesitaba más detalles. Eran Jason y Kiara. Mis piernas flaquearon y tuve que sostenerme del mostrador para no derrumbarme. ¿Cuánto les pagó por todo?, logré preguntar con la voz apenas audible. Dot. El dueño revisó sus registros. Menos de 10,000. Las piezas valían al menos 4 veces más, pero tenían prisa por venderlas. Dot. Eduardo intervino. ¿Dijeron para qué necesitaban el dinero? De mujer comentó algo sobre un resort, un spa o unas vacaciones. Algo así. En mi mente apareció la imagen de las fotos que Kiara había presumido en redes sociales hacía 2 meses. Cenas en restaurantes lujosos, tratamientos de spa, habitaciones de hotel 5 estrellas, un viaje de ensueño pagado con las joyas de mi familia. Dot. Conseguimos copias de los documentos de la transacción y gracias a Mendoza, incluso grabaciones de las cámaras de seguridad donde se veía claramente a Jason y a Kiara entregando mis pertenencias. Dot. De regreso en mi casa, me senté en la cocina y por primera vez desde que todo comenzó, me permití llorar. No lloré por las joyas, aunque eran tesoros insustituibles, sino por lo que representaban. La confirmación de que mi propio hijo había cruzado una línea de la que no había retorno. Dot. Eduardo me dejó llorar en silencio unos minutos, respetando mi dolor. Cuando por fin levanté la mirada con los ojos hinchados, él habló con suavidad pero con firmeza. Ana Luisa, hay algo más que necesitas saber. Dot. Me entregó una carpeta gruesa, llena de documentos, estados de cuenta y reportes bancarios. Señor Mendoza investigó las finanzas de Jason y Kiara, y lo que encontró es muy preocupante. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Página tras página los números saltaban ante mis ojos. Eduardo resumió.
Tienen deudas que superan los $80,000, principalmente tarjetas de crédito y un préstamo personal que Jason solicitó hace apenas 6 meses. Sentí que me faltaba el aire. 80,000. ¿En qué gastaron tanto dinero? Ropa de diseñador, joyas para Kiara, renovaciones costosas a la casa, vacaciones. Han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades, explicó con calma. Pasé las hojas una tras otra, viendo cargos exorbitantes en tiendas de lujo, restaurantes caros, viajes. Cada línea era un recordatorio de cómo habían dilapidado sin medida, confiados en que siempre habría alguien que los rescatara, Dot. Pero entonces Eduardo añadió, con voz más baja, y hay algo aún más grave. Jason ha estado retirando dinero directamente de su cuenta bancaria sin que usted lo supiera. Dot lo miré incrédula. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Hace un año, cuando estuvo hospitalizada por la neumonía, el banco le otorgó acceso de emergencia a Jason como beneficiario. Nunca revocaron ese permiso y él lo aprovechó. En los últimos 10 meses ha tomado cantidades pequeñas, sumando casi 20,000 en total. Dot, tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Mi propio hijo no solo había vendido las joyas de la familia, también me había estado robando a escondidas. Dot, quedé mirando por la ventana, tratando de asimilar la magnitud de la traición. Eduardo, dije con la voz quebrada pero firme, quiero presentar cargos por robo. Él me observó en silencio unos segundos. ¿Estás segura? Una vez que demos este paso, no habrá marcha atrás. Jason podría terminar en la cárcel. Lo miré directamente, con lágrimas ardiendo en mis ojos. El hombre que hizo esto ya no es mi hijo, Dot. Esa misma tarde, mientras Eduardo comenzaba a preparar la documentación necesaria para presentar la denuncia, recibí una llamada de mi hermana Teresa. Su voz sonaba agitada. Ana Luisa, acabo de leer todo lo que me enviaste. No puedo creer lo que estoy viendo. Cerré los ojos un instante y respiré profundo. ¿Ahora entiendes? Sí, respondió con un tono cargado de culpa. Hermana, lo siento tanto. No tenía idea de que las cosas habían llegado a este extremo, Dot. Le conté entonces lo de las joyas robadas, el dinero que habían tomado de mi cuenta sin mi autorización, las pruebas que teníamos en nuestras manos. Teresa guardó silencio unos segundos, hasta que finalmente susurró. Dios mío, tienes que hacer algo. Esto no puede quedarse así. Ya estoy actuando, respondí con firmeza. Mañana presentaré cargos criminales contra Jason. Dot se quedó callada, sorprendida. ¿Contra tu propio hijo? Un nudo se me formó en la garganta, pero contesté sin vacilar. Mi hijo murió hace mucho tiempo, Teresa. Lo que queda ahora es un extraño que me ve como una fuente de dinero, Dot. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Entonces escuché su voz, rota. Ana, no sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo necesito que creas en mí y en lo que estoy haciendo. Respondí con la determinación endurecida. Colgué y me quedé en la sala, mirando las fotografías de cuando Jason era niño, preguntándome en qué momento ese niño dulce se había desvanecido para convertirse en el hombre que ahora tenía que enfrentar en los tribunales, Dot. Esa noche recibí una llamada de Jason. Su voz sonaba diferente, cargada de una desesperación que nunca antes había escuchado en él. Mamá, necesitamos hablar, me dijo, casi suplicando. Creo que ya hemos hablado suficiente, respondí con frialdad. Por favor, mamá, hay cosas que no entiendes. Kiara puede explicarlo todo. Lo interrumpí sin darle oportunidad de seguir. Jason, encontré las joyas. Dot. Hubo un silencio helado al otro lado de la línea. Bueno, no las encontré exactamente, continué, pero descubrí dónde las vendieron. Tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad, los recibos, todo.
Mamá, yo puedo explicarlo, balbuceó, pero su voz temblaba. ¿Qué puedes explicar? ¿Cómo robaste las joyas de tu abuela para pagar unas vacaciones de lujo? ¿O cómo has estado sacando dinero de mi cuenta bancaria en secreto durante casi un año? Escuché cómo contenía la respiración y luego, con un hilo de voz, preguntó: ¿cómo supiste lo del dinero? Porque a diferencia de lo que tú y tu esposa piensan, no soy una anciana senil. Soy una mujer de 65 años con todas mis facultades intactas y me doy cuenta cuando me roban. Mamá, por favor, podemos devolvértelo todo. Solo necesitamos tiempo. Jason, dije con calma, pero con un filo de acero en la voz. Mañana presentaré cargos criminales en tu contra por robo. Te sugiero que consigas un buen abogado. Colgué sin darle oportunidad de responder. Me quedé sola en mi cocina, envuelta en un silencio denso. En menos de una semana había perdido por completo a mi hijo, pero, paradójicamente, por primera vez en años, sentía que estaba recuperando mi dignidad. Quizás el futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. Jamás volvería a permitir que alguien me tratara como si fuera invisible o desechable, mucho menos mi propia familia. El miércoles por la mañana me despertó un golpe violento en la puerta. Miré el reloj. Eran las 6:30. Aún con la bata puesta, me acerqué con cautela y miré por la mirilla. Allí estaba Kiara, pero no la mujer impecable y sonriente de siempre. Su cabello estaba enmarañado, el maquillaje corrido y llevaba la misma ropa del día anterior. Se veía alterada, casi desesperada. «Ana Luisa, abre la puerta, tenemos que hablar», gritó con insistencia Dot. No abrí. Me quedé detrás de la puerta y respondí con firmeza: «Kiara, son las 6:30 de la mañana, vete de mi propiedad, no me voy hasta que hablemos». «Esto es una locura, no puedes destruir a tu propia familia así». «Mi familia se destruyó sola», contesté con la voz fría como el acero Dot. Los golpes se intensificaron, cada vez más desesperados. Entonces marqué a la policía. 15 minutos después, una patrulla llegó al lugar. Observé por la ventana cómo un oficial hablaba con Kiara, que gesticulaba de manera dramática, señalando hacia mi casa como si yo fuera la culpable de todo. Luego el agente tocó a mi puerta. «Buenos días, señora Herrera. Soy el oficial Rodríguez. La señora aquí presente dice ser su nuera y que necesita hablar con usted por una emergencia familiar». Abrí apenas la puerta, lo suficiente para hablar. «No hay ninguna emergencia, oficial. Esta mujer y su esposo, mi hijo, me robaron joyas familiares valoradas en más de $30,000. También han estado sacando dinero de mi cuenta sin mi consentimiento. Hoy presentaré cargos formales contra ambos Dot». El oficial giró hacia Kiara, cuya cara perdió el color. «¿Es cierto eso, señora?» «Está mintiendo», gritó ella histérica. «Está senil, no sabe lo que dice». Le entregué al oficial una carpeta con toda la documentación que Eduardo había preparado. Recibos, grabaciones de seguridad de la casa de empeño, registros bancarios. El oficial revisó los papeles con seriedad creciente y luego se dirigió a Kiara. «Señora, necesito que se retire de esta propiedad de inmediato. Si no lo hace, tendré que arrestarla por allanamiento». «Esto es ridículo. Ella es mi suegra. Somos familia». «La familia no es excusa para el robo», replicó el oficial con dureza. «Tiene 5 minutos para irse». Vi como Kiara, furiosa y derrotada, se alejaba bajo la mirada atenta del policía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia estaba de mi lado. Después de que Kiara se marchó, el oficial Rodríguez me preguntó si deseaba presentar cargos adicionales por acoso. Sin pensarlo 2 veces acepté. 2 horas más tarde, Eduardo y yo estábamos en la comisaría entregando toda la documentación.
El detective asignado al caso, un hombre llamado Silva, revisó minuciosamente cada prueba. Los documentos de la transacción en la casa de empeño, los registros bancarios, las grabaciones de audio. Su expresión se volvió cada vez más seria a medida que avanzaba. «Señora Herrera», dijo finalmente, «este es un caso muy sólido. Las grabaciones de video en particular son contundentes. ¿Qué pasará ahora?», pregunté con el corazón encogido. «Procederemos a emitir órdenes de arresto tanto para Jason como para Kiara Herrera. Lo más probable es que sean detenidos antes de que termine el día». Asentí despacio, intentando asimilar esas palabras. Era lo correcto. Lo sabía. Pero también era un golpe duro admitir que mi propio hijo estaba en esa lista DOT. Cuando salimos de la comisaría, Eduardo me puso una mano en el hombro. «Ana Luisa, ¿está realmente segura de querer seguir adelante con esto?». Lo miré con calma. «Eduardo, hace una semana habría dudado, quizá incluso lo habría evitado, pero el hombre en que se convirtió mi hijo ya no es el niño que crié. El Jason que conocí nunca habría robado las joyas de su abuela para pagar unas vacaciones de lujo». Sentí un nudo en la garganta, pero también una fuerza nueva dentro de mí. Había llegado demasiado lejos como para detenerme ahora, Dot. Esa misma tarde recibí 3 llamadas que lo cambiaron todo. La primera fue del detective Silva. «Señora Herrera», me informó con voz firme, «esta mañana arrestamos a Jason Herrera en su lugar de trabajo. No opuso resistencia y confesó de inmediato. Dice que quiere hablar con usted. En cuanto a Kiara, aún no hemos dado con su paradero. Abandonó la casa temprano y nadie sabe dónde está». Colgué con el corazón encogido. Apenas tuve tiempo de procesarlo cuando sonó el teléfono de nuevo. Era Teresa. «Ana, Jason me llamó desde la cárcel», dijo con un tono entre preocupado y sorprendido. «Está destrozado. Dice que quiere hablar contigo, que hay cosas que necesitas saber sobre Kiara». «¿Qué cosas?», pregunté con cautela. No quiso decirme por teléfono, pero asegura que ella lo amenazó. Le dijo que si no hacía lo que ella pedía, lo dejaría y lo acusaría de abusarla físicamente. Me quedé en silencio, intentando digerir esa información. La tercera llamada fue la más inesperada de todas. Carmen, la hermana de Kiara. Su voz estaba alterada, casi quebrada. «Ana Luisa, necesito decirte algo sobre mi hermana Dot». Estuve a punto de colgar, cansada de tantas mentiras, pero ella me detuvo. «Por favor, escúchame. Kiara me llamó esta mañana completamente fuera de sí. Me confesó todo. Lo de las joyas, el dinero de tu cuenta, todo». Dot, me senté, aturdida. «¿Y qué más te dijo?». «Que es adicta al juego, Ana Luisa. Lleva años apostando en línea. Las deudas que tienen no son solo por lujos, la mayoría vienen de su adicción». Jason al principio no lo sabía, pero cuando lo descubrió hace unos meses, Kiara lo amenazó con arruinarlo si hablaba. Sentí un golpe en el estómago. Todo empezaba a encajar: la desesperación, los gastos excesivos, la manipulación. Jason había sido cómplice, sí, pero también víctima de un chantaje cruel. Dot. Esa noche, después de tantas revelaciones, tomé la decisión de visitar a Jason en la cárcel. El edificio era frío, gris, con un ambiente opresivo que parecía absorber toda esperanza. Cuando lo trajeron a la sala de visitas, casi no lo reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa colgaba floja en su cuerpo. Se sentó frente a mí, separado solo por una mesa metálica, y durante varios minutos ninguno de los dos habló. Finalmente, con la voz quebrada, dijo: «Mamá, lo siento, Dot». Lo miré con firmeza. «Dime la verdad, toda la verdad, Dot». Entonces se desmoronó. Entre lágrimas, me contó cómo Kiara había empezado apostando pequeñas sumas hasta acumular deudas enormes. Me relató las amenazas, el chantaje, la manipulación constante.
Confesó que cada vez que tomaba algo mío, se repetía que me lo devolvería después, que encontraría la forma, pero nunca lo hizo. Jason, tomaste las joyas de tu abuela, las mismas que yo pensaba dejarte como herencia. Le dije con voz dura, aunque el corazón me dolía. Lo sé, mamá, y me odio por eso. También vaciaste mi cuenta. Kiara me convenció de que era un préstamo, que cuando ganara en grande me lo devolveríamos todo. Lo miré fijamente. ¿En algún momento pensaste en venir a mí y decirme la verdad? Bajó la cabeza. 1000 veces lo pensé. Pero Kiara decía que tú nos darías la espalda si lo sabías. Y al final terminé haciendo lo peor. Dejándote a ti de lado, Dot, el silencio se alargó entre nosotros. ¿Y lo del asilo? Pregunté finalmente. Fue idea de Kiara, admitió. Dijo que si estabas en un hogar de cuidados, podríamos vender tu casa para pagar las deudas. Al principio no estuve de acuerdo, pero ella insistió tanto, y yo fui demasiado débil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, ¿puedes perdonarme alguna vez? Sentí que el alma se me partía. Jason, siempre te voy a amar porque eres mi hijo. Pero el hombre sentado aquí no es el niño que crié. No sé si puedo perdonar lo que hiciste. Y más importante aún, no sé si tú puedes perdonarte a ti mismo. Él asintió lentamente, derrotado. Lo entiendo, lo merezco. Esto no se trata de merecer, respondí. Se trata de consecuencias, Dot. Cuando me levanté para irme, me pidió un último favor. Cuando encuentren a Kiara, asegúrate de que reciba ayuda. Ella también tiene un problema, Dot. Lo miré con tristeza. Jason, tú no eres responsable de arreglarla, solo eres responsable de arreglarte a ti mismo. Salí de la cárcel con el corazón pesado, pero con la convicción de que había recuperado mi voz y mi dignidad. Mi vida, aunque marcada por la traición, me pertenecía nuevamente. Y esa noche, por primera vez en muchos años, me sentí verdaderamente libre.